Ahora dime una cosa, ¿tu salud cómo está? Porque tengo entendido que tenías un añito cuando te operaron del corazón. Sí, ¿Esta operación con qué tenía que ver y cómo está tu salud ahora? desde pequeña, de su papá era un revolucionario contra Mussolini y a ella la usaba para enviar mensajes a la resistencia. Entonces desde chica era parte de este mundo y de esta lucha. Y de los trabajos que has hecho como actriz, ¿cuál es el que más te ha latido o cuál es con el que has tenido mayor empatía? Bienvenidos a Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos como siempre, me da muchísimo gusto que estén acompañándonos y recibiéndonos ahí en cualquier gadget que tengan a la mano y que nos comenten y que les gusten las entrevistas y siempre tratamos de traerles pues no sé, de presentarles contenidos diferentes y en esta ocasión pues no es de excepción porque tenemos hoy la presencia de una joven mexicana que ha impactado en los Estados Unidos. Bueno, es mexicana por ascendencia, pero ella nació en Estados Unidos y además es una joven promesa que de verdad ha impactado en los lugares donde ha trabajado. Ella creció en medio de los sets de grabación. Además es un nuevo talento de México para otros países. Así que bienvenida, Ivana de María. Gracias, qué linda. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien, feliz de estar aquí, feliz de platicar contigo y gracias por esa introducción tan bonita. Pero además me faltó decir que eres escritora, que eres empresaria, que eres productora, que eres activista. Sí, hago un poco de todo, pero todo lo que hago la verdad que se basa en historias. O sea, cuando la gente me pregunta que por qué o cómo hago tantas cosas tan diferentes, para mí todo acaba siendo lo mismo porque es contar historias, pero en diferentes medios, de diferentes maneras. Pero pues sí, me apasionan mucho las historias, especialmente las historias reales. Bueno, a ver, cuéntame cómo pasaste la pandemia en Los Ángeles, donde naciste y donde radicas. Sí, bueno, yo nací en San Diego, de hecho, San Diego. pero vivo en Los Ángeles y pasé la pandemia con mi novio, Arap, y con mi perro, Chico. Es un pastor alemán enorme. Y la verdad, dentro de todo el caos, dentro de todo lo difícil que ha sido esta etapa para todos, encontré muchas cosas positivas que han salido de ahí para mí, tanto personales, profesionales. Y creo que lo más valioso fue que me di una pausa. Estaba como yendo todo el tiempo y por fin no me la di, sino que me obligó la vida, como a todos, a darme esa pausa y a reflexionar y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? Y hacer un poco de introspección, cosa que dudo mucho que me hubiera permitido hacer si no hubiera tenido que hacerlo. Claro. ¿Y qué cosas positivas encontraste, Ivana? Para empezar, que en mi empresa con Storyplace estaba como que agregando y creciendo. Y había muchas cosas del inicio o de otras etapas de Storyplace que ya tal vez no hacían tanto sentido o que necesitaban cambios, pero no había podido ver la imagen completa. No me había podido como alejar y verlo todo. Y eso es lo que hice mucho en esta cuarentena, digamos, que ya no son cuarentena, pero... Pues se hizo más larga. Sí, exacto. Pero fue eso, fue reflexionar y evaluar todo a mi alrededor, también de las cosas que tienes, de lo que realmente te importa. Yo viajaba muchísimo. Todo como que se simplificó y la verdad que también tuve una pareja de pandemia muy buena. Arap y yo nos disfrutamos mucho este tiempo, hablamos muchísimo, leímos mucho juntos. Yo hice muchos rompecabezas, tengo una pequeña obsesión con los rompecabezas y pues obviamente fue el perfecto momento para eso. Entonces pues sí. Y bueno, a ver, ¿por qué te pones Ivana de María? Porque yo tengo 2 apellidos y 2 nombres y a veces 3 si cuentas el certificado de bautizo. Y es tu terrible. nombre completo. Ivana María Moreno Valle Díez Barroso. Ese es mi nombre completo. En el certificado de bautizo hasta dice Ivana María Nicolasa Moreno Valle Díez Barroso. Entonces es un trabalenguas en sí y es muy complicado. ¿Y con ustedes? Sí, no, es... Sí. Mis papás nunca consideraron lo que esto iba a implicar.
Hasta en la escuela, cuando tenía que poner mi nombre, no cabía ningún formulario. Cuando voy a cualquier oficina de gobierno, lo que sea que tengo que hacer, tienen que imprimirle a mano y firmar. Entonces, especialmente en Estados Unidos, imposible que digan mi nombre completo. Y tampoco me gustaba la idea de inventarme un apellido. Entonces decidí que mi segundo nombre sería mi apellido. Ah, bueno, pues está muy bien. Sí. Suena diferente. Pues sí, algo así. Bueno, estudiaste finanzas, pero además eres políglota. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas, Ivana? Inglés, español, francés, italiano y estoy aprendiendo ruso, pero no te puedo decir que hablo todavía. ¿Por qué tanto idioma? ¿Te encantan los idiomas? Me encantan los idiomas, me encanta aprender cosas. Siempre desde chica tuve esta inquietud con las cosas que no entendía. Y más pues creciendo y ya con muchas más posibilidades de aprender, que hoy en día pues el querer aprender algo y no saberlo no es una excusa porque hay tantas herramientas, internet, todo lo que puedes usar. Entonces para mí como que cada vez que yo encontraba algo que no entendía, me frustraba y entonces lo quería aprender. Y con los idiomas me pasó eso porque yo a los 15 años me fui a Suiza y estuve ahí 3 años. Y pues obviamente rodeada de personas de todo el mundo. Y entonces fue la primera vez que realmente estaba viviendo en una casa con niñas de todos los diferentes países, culturas, idiomas, tradiciones, etc. Y me desesperaba cuando hablaba alguien y no la entendía. Se sentía como tan básico, ¿no? Que alguien te esté hablando y no poder comunicarte. Entonces me empecé a entrar mucha curiosidad por los idiomas. No, pues muy bien, y todavía no sé cuántos quieres aprender. Ay, todos, más. Ojalá. Yo quisiera aprender 10, yo decía que quería aprender 10 antes de los 30. Ya no va a pasar, lo dudo mucho. Tengo 28. Ah, bueno, y además, Pero además eres muy joven porque has desarrollado diferentes facetas de tu vida. Y una de ellas ha sido justamente actuar y producir lo que sería tu primera película, que es La Visita. Uh-huh. Sí. Justamente, o sea, yo cuando empecé, después de la universidad, yo sabía que quería enfocarme en actuación. Estudié finanzas y derecho porque realmente otra vez, regreso a lo mismo, me interesaba saber eso, conocer esas ramas, tener esa información, digamos, porque creo que me es útil todos los días, pero yo sabía que yo quería enfocarme en actuación. Y cuando llegué a Los Ángeles, no tenía ni idea lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, cómo manejar esta situación. Me acuerdo, le hablé a mis hermanos y me dijeron, les dije, necesito un reel, pero no entiendo, ¿cómo tienes un reel si no has trabajado? Y no puedes trabajar si no tienes un reel. No entiendo este mundo. Y me dijeron, haz un corto. Y yo, ¿cómo que haz un corto? Me dijeron, escribe, produce, actúa en un corto. Y que ese sea tu reel. Como que yo decía, ok, y no tenía ni idea lo que significaba. Y empecé a aprender todo de cómo hacer un cortometraje. Y se volvió como medio mi escuela de cine. Y le fue muy bien al corto. Luego hice otro corto, como que empecé a agarrar la onda. Pero más que nada me abrió los ojos a darme cuenta que vivimos en un momento en el que puedes crear tu propio contenido. Y no tienes que estar esperando a que te hablen a un casting, a que ojalá y alguien crea en ti, en una industria tan difícil que por sí ya es. Entonces, no, yo no tengo esa personalidad para estarme esperando. Entonces empecé a buscar historias que quería contar, a escribir historias que quería contar y a desarrollarlas y producirlas. Y así empezó el mundo de producción también. Y de los trabajos que has hecho como actriz, ¿cuál es el que más te ha latido o cuál es con el que has tenido mayor empatía? Porque has hecho varios y muy comerciales. Sí, todos han sido muy diferentes. A mí lo que más me atrae de actuación es, son personajes que son muy diferentes uno del otro. Yo como lo veo es como si tuvieras una linterna y estás en un cuarto oscuro y prendes la linterna y se ve ese circulito de luz y entonces ese circulito de luz es tu perspectiva y toda la pared oscura es las perspectivas del mundo. Y entonces con cada personaje es otra linterna y otra linterna. Y entonces como que se va iluminando esta pared hasta que ojalá y algún día toda esté iluminada y ya no tengas espacio para juzgar. Pero entonces todos los personajes que he hecho son un poco, podrían decir, locos. Sí. Siempre son muy, muy diferentes y me divierte mucho eso. La Visita fue algo muy particularmente interesante por la manera en la que la hicimos, porque La Visita, la directora, que es Ana Mancera,
tuvo esta idea increíble de quitar todos los diálogos del guión. El guión nunca no tenía diálogos, entonces de hecho eran como 30 o 40 páginas, y todos los diálogos eran improvisados en escena. Y hacíamos muchísimo ensayo de personajes, de memorias, de relaciones, de personajes, pero no de la escena en sí. Entonces, a la hora de decir acción, era un poco la primera vez que estábamos haciendo esa escena y duraban 15 minutos las tomas. Entonces, fue un experimento muy interesante y que también implicó mucha empatía con el personaje, mucho trabajo de personaje, de ensayos. Entonces, ese yo diría que fue el más interesante. Y de los que has hecho en producciones, no sé, en los Estados Unidos. Hay un proyecto que estoy produciendo ahorita, no puedo hablar tanto, pero es una serie basada en la vida de la periodista Oriana Fallaci. Sí, te lo preguntamos de la... Ese es un proyecto que cambió mi vida completamente. Desde el hecho de que Oriana cambió mi vida completamente cuando empecé a aprender sobre ella y a leer sus libros. ¿Qué fue lo que te impactó de la vida de Oriana Fallaci? Que era una mujer mucho antes de su tiempo, que por más que es increíblemente respetada y admirada en el mundo del periodismo y por mucha gente, no caía bien, no la querían. Toda la gente que yo conocí, que la conoció en persona, me decía, ay, no, qué difícil mujer, pero qué respeto le tienen todos, ¿no? Entonces yo decía, ¿quién es esta mujer? O sea, como que me empezó a intrigar mucho y luego empecé a conocer más sobre su historia, de que el papá de Oriana, nadie nunca entendía muy bien por qué ella era tan fuerte y tan enfocada en la verdad y en entrevistar a todos estos políticos muy controversiales y tiranos y conseguía que estas personas dijeran cosas que no decían en ninguna otra entrevista. Y cuando empiezas a conocer más sobre su historia, te das cuenta que viene desde pequeña. Su papá era un revolucionario contra Mussolini y a ella la usaba para enviar mensajes a la resistencia. Entonces, desde chica era parte de este mundo y de esta lucha por la democracia y por la verdad. Entonces, me obsesioné con Oriana y su vida y conocí a una mujer, a una periodista igual en Los Ángeles que se llama Giselle Fernández, que tenía los derechos. Entonces, juntas unimos fuerzas y empezamos a desarrollar esto. Primero iba a ser una película, luego una serie y acabó siendo una serie que ahorita... ¿Pero te asociaste con HBO o con una con cadena Giselle fuerte? y se la presentamos a HBO en Estados Unidos. Y ahorita estamos en ese proceso. Ay, es una maravilla. Sí. Ahora, cuéntame como CEO de la app Storyplace, ¿qué podemos encontrar en esta plataforma, Ivana? Storyplace, que de hecho se conecta increíblemente bien a lo de Oriana, porque cuando yo presenté el proyecto de Oriana en HBO con Giselle, no teníamos agente, ni manager, ni escritor, ni créditos, nada de lo que supuestamente tienes que tener a fuerzas. Y sin embargo, contamos la historia, les presentamos la historia y les encantó. Y fue todo lo que se necesitó, una buena historia. Entonces yo desde ahí me quedé pensando, porque yo todos los productores y directores y demás con los que hablo siempre me dicen, estamos buscando historias. Ay, es que no encontramos historias. Es que no hay diversidad o no hay representación latina en Hollywood porque no hay historias. Todos estos temas. Es que son repetitivas, ¿no? Y entonces, como en un vado de cárteles y de cosas. Totalmente. Y justo como que ahí yo dije, ¿cómo puede ser que no haya historias? O sea, todas las personas en el mundo tienen historias. El problema es que había una barrera muy alta para entrar a la industria del entretenimiento. Para que tu historia se cuente tienes que ser o famoso, o escritor, o guionista, o conocer a alguien muy ahí. Entonces yo empecé a pensar, ok, ¿cómo podría ser una plataforma de historias? Una plataforma en la que se compartan historias. Sea por razones de empatía, para conectar con otras personas en el mundo, para aprender sobre otras personas en el mundo, o para encontrar historias para desarrollar en pantallas o en libros o en lo que quieran. Y todo lo que había eran las redes sociales que conocemos hoy en día, que desafortunadamente compartimos tanto, pero muy poca verdad y muy poca historia. De hecho, la definición de historia se convirtió en un video de 15 segundos. Entonces ya ni siquiera las generaciones jóvenes saben lo que es una historia. Entonces empecé como a ver todas estas cosas y en vez de simplemente pelearme con la tecnología,
decidí crear una plataforma, una red social que se enfocara en la verdad, que se enfocara en historias, que fuera un espacio seguro en donde las personas no estén preocupados de que si suben algo no van a tener suficientes likes o followers, que se sientan suficientemente cómodos y seguros para ser ellos mismos, ellas mismas y compartir historias con otras personas. Entonces, eso es Storyplace. Entonces, si yo tengo ganas de escribirte una historia ahí, ¿te la pongo? ¿Me meto? Sí, Storyplace es gratis, hay un website o el app, puedes usarlo de cualquier manera. Entras y puedes escribir una historia corta, larga, lo que tú quieras escribir. También puedes buscar historias por temas, puedes buscar historias por tags, puedes buscar historias con el mapa, dependiendo en dónde pasó la historia en el mundo. Entonces, es un lugar que no es para escritores tampoco, es para personas con historias. O sea, simplemente no hay ningún tipo de nivel de escritura ni de profesionalismo. Es súper sencillo, es simplemente contar una historia. Puedes agregarle audio a tu historia también. Y toda la plataforma está creada a base de empatía. Entonces, lo que significa es que no tienes comparación con otras personas. No puedes ver el número de seguidores o de likes de alguien más. Solo puedes ver los tuyos. Ciertas cosas de la plataforma hacen que no tengas manera de compararte con otras personas. Y de ahí, por ejemplo, si a ti te llama la atención alguna, ¿qué haces con esa historia? Yo como productora, pues justamente lanzamos hace un mes otra herramienta en Storyplace en el que puedes también ya convertir tus historias en tratamientos. Y lo que significa es que un tratamiento es un paso antes de un guión. Es como lo que usas para presentar una historia. Es un formato específico de cómo contar la historia. ¿Como un storyboard? Un poco, sí. Entonces, en esta parte de Storyplace ya tú no necesitas saber nada de tratamientos ni del mundo del entretenimiento. Entras y te va guiando paso por paso como un formulario de cómo escribir tu historia. Te dice, ya sabes, qué personajes hay, en dónde pasó la historia y qué pasa, no sé qué. Y al final el algoritmo crea un tratamiento sin que tú tengas que entender todo esto de cómo funciona. Y entonces ya puedes también buscar tratamientos en Storyplace. Y eso, la idea con eso es que creadores de contenido, productores, directores, estudios, puedan entrar ahí a buscar historias de nuevas voces de personas en el mundo que tal vez no tengan absolutamente nada que ver con el mundo del entretenimiento. Pues suena muy interesante. Gracias. Ahora bien, tu papel como activista, ¿cómo te surge, cómo te educaron para formar parte de determinadas cosas que tú elegiste? Pues viviendo en Estados Unidos y siendo una mujer latina con ciudadanía, me siento no solo con mi derecho, sino con una responsabilidad de usar mi voz para levantar conciencia, para ayudar a la comunidad latina en Estados Unidos. Y así empezó un poco el tema. Empecé involucrándome mucho con organizaciones que ayudaban y abarcaban temas de inmigración, ayudando a los migrantes en Estados Unidos, a los niños en la frontera, a los menores no acompañados, temas que pues, o sea, es nuestra comunidad y estamos en Estados Unidos y ves lo mal que los tratan y ves todo este problema y pues no hay manera de quedarte callada. Entonces, entiendo que mucha gente tiene miedo de hablar del tema, especialmente cuando no tienes la ciudadanía o cosas así. Entonces, para mí sí fue algo muy claro de tengo que usar mi plataforma para hablar de estas cosas. Entonces, me involucré con diferentes organizaciones, me volví vicepresidenta de un centro de refugio en Los Ángeles que recibe a menores no acompañados. Empecé tal cual a preguntarle a gente, oye, me quiero involucrar con este tema. ¿Qué me sugieres? ¿Conoces a alguien? ¿Me puedes conectar con alguien que sepa? Y así empecé a crear un network de mujeres y de hombres y de organizaciones que estaban trabajando en esto, que querían también abarcar este tipo de cosas, de temas. Y así me empecé a involucrar con diferentes organizaciones, a tal cual irme de voluntaria en lo que necesiten. Obviamente, en cuanto a redes sociales, pues es una plataforma que, como quien sea que tiene una voz, digamos, pública en redes sociales, tienes la oportunidad de ayudar mucho, entonces, y de muy fácilmente. Entonces, con el simple hecho de ofrecer tu plataforma para este tipo de conversaciones, ya ayudas muchísimo. En fin, me empecé a involucrar mucho con estas cosas y luego empecé a involucrar el tema de historias, de crear conciencia de ciertas causas, de ciertas cosas, no solo con data o estadísticas, porque
le llega a gente, pero no a todo mundo ese tipo de información, sino con historias. ¿Quieres entender el problema que existe en la frontera? Te voy a contar la historia de este niño. Se llama Miguel. Él salió de, ¿me entiendes?, de Ecuador o lo que sea, y contar las historias y empezar a levantar estas historias para crear conciencia y más que nada para humanizar el tema. Un tema que se volvió tan político y más allá de meterte en temas políticos, es un tema humanitario. Entonces, cuando empiezas a conocer las historias de las personas, empiezas a entender que todo se puede abarcar de un punto de vista humanitario y de empatía. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, Ivana, es tener dos hermanos exitosísimos cineastas, Fernando y Billy Robsar, que tienen a Lemon Films y han hecho pues una cantidad de cosas de miedo, de horror, ¡ay, qué susto! Sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser? Fácil y difícil, los dos. Fernando y Billy son mi todo. Son mis fans, son mis mentores, son todo. Mis hermanos, mis papás, mis amigos, mis cómplices, todo. Y viceversa. Realmente sí hacemos mucho equipo, así siempre ha sido así. Somos 5 hijos, de hecho, y somos muy unidos todos. Pero pues obviamente nosotros 3 que estamos en la misma industria, nos apoyamos mucho siempre. Mi primer set fue el de Matando Cabos. Tenía como 7 años, ay, 8 años, no sé ni cuántos tenía. Y me acuerdo, fue la primera vez que estuve yo en pantalla, pero nadie lo sabe más que yo, porque hay una escena en la que Pedro Armendáriz está en su escritorio y está enojado y está Oscar Cabos y está justo la escena del golf en su oficina y no sé qué. Y yo me metí abajo, yo dije así, me moría de ganas de estar en cámara. Pero entonces me metí abajo de su escritorio y me escondí ahí toda la escena. Y para mí esa fue mi primer experiencia en pantalla, aunque no me veía. Cuando está con Tony Dalton. Exacto. Yo estaba abajo del mueble escondida, pero para mí fue el mayor momento de adrenalina de mi infancia. Y, en fin, el punto es que Fernando y Billy me enseñaron tanto de lo que sé, me siguen enseñando todos los días. Yo siempre les digo que he aprendido mucho de sus errores también, de sus logros y de sus errores. Yo aprendo de las dos cosas, entonces... ¿Y cuáles serán los errores de los Robsar? Pues como todas personas, todos tienen errores, todos tienen, y más que errores, obstáculos, aprendizajes que tal vez a veces cuestan mucho emocionalmente, a veces cuestan mucho económicamente, a veces, ¿me entiendes? Todo tipo de lecciones, pero... Para mí ha sido muy interesante poder ser la más chica de la familia, viendo a toda mi familia cómo cada quien hace lo suyo y cada quien es exitoso en su manera, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, y aprender de todas estas experiencias. Ha sido muy interesante. Y pues Fernando y Billy me apoyan muchísimo siempre, son los primeros y siempre han sido los primeros en decirme, vas, hazlo. Y se los agradezco eternamente. También es difícil porque... pues, no sé, porque yo ya les decía, son un público difícil. Son un público difícil, toda mi familia. Crítico. Claro, todos somos muy críticos y por lo mismo, porque creemos tanto en el otro, las expectativas y digamos, el nivel de medir las cosas es bastante alto. Entonces, en ese sentido, diría difícil. ¿Y con tus cuñadas cómo te llevas con Claudia Álvarez, que es esposa de Billy, y con Bárbara Mori, que es esposa de Fernando? Muy bien, son como hermanas. De verdad que estoy muy agradecido con mis hermanos por haber escogido a ellas y que ellas los hayan escogido a ellos y por traerlas a mí, a mi familia, porque más allá de una cuñada, con las dos, con Bárbara y con Claudia, yo he encontrado una amistad muy especial y una hermandad, de verdad. En este punto ya las considero hermanas. ¿Y por tu trabajo pudiste estar en la boda de los dos? De Billy y de Claudia, sí. Fernando y Bárbara no están casados, pero pues... ¿Cómo si estuvieran? Sí. Pero he tenido la fortuna de ver las dos relaciones crecer y ver el amor tan increíble que tienen las dos parejas. Bueno, y ahora cuéntame tu historia de amor. Sí, llevo ya casi 4 años con Arap. Estoy muy feliz, la verdad. Pero no es difícil tener una relación con un actor.
Sí, probablemente. Es difícil y por otro lado... Arab sí, Arab Betke. Betke. Y justamente hay cosas buenas y malas, como todas las profesiones, yo creo, pero pues lo difícil es que es una carrera que al final del día es muy inestable. Es muy inestable físicamente, no sabes dónde vas a estar el siguiente mes, si vas a estar grabando en Timbuktu o dónde. Y también, pues eso, o sea, implica mucho movimiento siempre. Pero por otro lado, creo que yo soy una persona igual en mi manera, sea que esté actuando, produciendo, haciendo, o sea, como que yo no me puedo imaginar a alguien que no entienda la industria estar con un actor. Eso se me haría muy difícil. Pero creo que una vez que eres parte de la industria, como que lo entiendes más y funciona muy bien. Arap y yo somos, más allá de pareja, mejores amigos. Tenemos una relación increíble porque nos conocimos en el set de La Piloto y empezamos a hablar ahí y de verdad no hemos terminado de hablar y no creo que terminemos nunca. Porque hablamos de todo, nos podemos ir a un viaje solo sin señal y nos morimos de risa todo el día y hablamos y hablamos y hablamos y yo no sé de dónde salen más conversaciones, cómo puede ser que con alguien tengas tanto de qué hablar, pero así es. Entonces, muy agradecida, es un gran hombre y es una relación muy sana y muy amorosa y también Arap me apoya más que nadie. Arap es fan de todos mis proyectos y yo de él y yo el otro día le dije que es lo más cercano que yo tengo a un cofundador de Storyplace. Qué maravilla. Sí. Y ahora dime una cosa, Ivana, ¿de dónde heredaste o de quién heredaste el mechón? El mechón. Porque muy pocas mujeres tienen mechón. He visto más hombres que mujeres. Yo no creo que conozco a alguien que tenga un mechón. O sea, bueno. Bueno, Tongolele. Por eso, pero digo, conocer de... Yo conocer. Ah, ya, sí, de... No, sí, como el tigre Azcárraga. El mechón, pues, de él. Lo heredé de él, justamente. Él era mi tío abuelo y en la familia se salta una generación y alguien tiene el mechón. Entonces, lo tuvo él y de él... Gina. ¿Cómo? Por Gina, por tu mamá. Sí, y de él lo tuve yo. Siempre, no sé, la verdad que no entiendo cómo funciona la genética del mechón, pero es como, se salta una generación y es el tío abuelo. Entonces se supone que el hijo o hija, no, el nieto o nieta de alguno de mis hermanos o hermanas lo va a tener. Pero ni Billy ni... No, es nada más una persona. O sea, del tigre lo tuve yo. Y de mí lo tendría uno de sus nietos o nietas. Ya veremos. Tal? Pero sí, son dos. Es uno acá y uno acá, por ahí. Y pues se ha hecho medio güero. Está bien. Cuando nací era blanco. Pero sí, la verdad que pues yo no sé qué me pasó el tigre por aquí, pero algo bueno. Seguramente algo bueno. Sí. Seguramente algo bueno. Sí. Y bueno, a ver, Ivana, ¿qué viene para ti? ¿Qué es lo que sigue? Además de Oriana Farache. Pues más historias, ojalá. Te voy a contar la mía para que hagas... Claro que sí. Pero eso sí va a ser telenovelón. Sí, la verdad que todo el día estoy leyendo historias, ya sea en la plataforma o conociendo a gente. Yo paso mis días escuchando historias y hablando con personas, me fascina. Y pues, ¿qué sigue? Seguir creciendo todos estos ámbitos de mi vida. La verdad que no tengo ninguna intención de dejar uno de estos caminos. Tengo toda la intención de que crezcan simultáneamente y eso, de crecer Storyplace, de crecer la plataforma, de seguir encontrando más maneras de cambiar el mundo a través de historias. Soy muy creyente que las historias, más allá de ser románticas o bonitas, tienen el potencial, tienen el poder de cambiar el mundo y de crear un mundo con más empatía y hacernos a todos mejores personas. Ahora dime una cosa, ¿tu salud cómo está? Porque tengo entendido que tenías un añito cuando te operaron del corazón. Sí. ¿Esta operación con qué tenía que ver y cómo está tu salud ahora? Muy bien. Yo cuando tenía un año, justo cuando nací, había una cosa en mi corazón que, digamos, no se cerró, que se tenía que cerrar, entonces tenía como una válvula abierta, digamos. Y cuando cumplí un año, se esperaron a ver si se iba a cerrar solo. Cuando cumplí un año, no se había cerrado solo y entonces me operaron en Boston. Y sí, tengo entendido que fue muy difícil.
Pues muy chiquita. Sí, pero gracias a Dios no tengo ningún problema, nunca, y eso a mí me impacta porque mi mamá siempre me lo explicó como que me pusieron una sombrillita, como para taparlo. Pero yo decía, ¿cómo puede ser que el resto de mi vida nunca tengo que hacer nada? Nunca tengo que preocuparme de eso, nunca tengo nada. Y de verdad que sí me impacta la medicina en ese sentido porque estoy perfecta, o sea, a veces ni me acuerdo, hay veces que llego y me dicen, ¿has tenido cirugías? Y yo, no. Y pues sí, o sea, tengo una cicatriz, pero todo bien. Chiquita. Sí. Pero bueno, tu corazón está más sano que nunca. Sí, está perfecto, está lleno de amor, está emocionado, todo bien. Muy bien, Ivana, pues algo que quieras agregar, que le quieres decir a tus seguidores, a tu público. Que cuenten historias, que se atrevan a contar esas historias. Yo estoy convencida de que hay tantas historias todavía por contarse y más y más separar el tema de escritor con contador de historias, porque todos los días es una historia nueva, esto es una historia, todo es una historia. Entonces, cuéntenmelas. Pues muchas gracias por haber estado aquí, Ivana. Gracias a ti, muchísimas gracias. De verdad, y nos vemos muy pronto con más historias y te veremos ya en pantalla. Sí, ojalá y lo mejor que de así lo sea. mejor. ¿Bebés Muchas gracias. pronto? No. ¿Bebés? Algún día. Yo amo a los niños, pero pues no, prisa tampoco tengo. Eso está muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Gracias, Ivana de María. gracias por estar aquí en Casa de Mara. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí, donde están. Hasta la próxima. Casa de Mara.